Saludos a todos, búscame como Juan Mecatrónica y podrás ver cursos como cálculo diferencial, cálculo integral, estática, dinámica, electricidad y magnetismo, análisis de circuitos 1 y 2, mecánica de materiales, entre otros como el álgebra y la trigonometría. Y me ayudaría mucho que te suscribas a mi canal para subir más contenido. Muchas gracias y te dejo con el video. Muy buenas a todos, soy Juan Mecatrónica y hoy vamos con otro problema sobre estática de partículas. Y en este caso voy a resolver el problema F2.23 del libro de Hibeler y dice así. Si θ es igual a 30 grados y F2 es igual a 6 kilonewtons, determine la magnitud de la fuerza resultante que actúa sobre la placa y su dirección medida en el sentido de las manecillas del reloj desde el eje X positivo. Muy bien, vamos a resolverlo, apuntamos los datos necesarios y vamos al paso número 1. Dice, identificar fuerzas y reacomodar las fuerzas a modo de punto inicial común. Para ello vamos a proyectar el eje X y el eje Y. Siguiendo en la imagen, tenemos aquí F1, la cual no hay problema porque su punto inicial común está en el centro. Ahora vamos con F2. Como vemos, F2 no inicia en el punto inicial común. Hay que trasladarlo, manteniendo su sentido. ¿Ok? Vamos a trasladarlo a modo de que inicie en donde inicia F1, o sea, en el centro. Y quedaría así, de esta manera. Como vemos, no cambiamos ni dirección, ni sentido, ni magnitud. Solamente lo trasladamos. Y aquí tenemos el ángulo θ. Siguiendo las propiedades de los ángulos, tenemos este ángulo aquí, ¿verdad? Entonces, este ángulo lo tenemos también aquí. Este será el ángulo de 30 grados. Ahora voy a quitar este F2 de aquí y vamos con F3. Como vemos, F3 tampoco inicia en el punto inicial común. Hay que trasladarlo a modo de que inicie donde inician estas dos fuerzas. Entonces quedaría así. Este será F3. No alteramos ni dirección, ni sentido, ni magnitud. Solamente lo trasladamos y quitamos esta F3. Ahora vamos con el paso número 2. Dice identificar las componentes de las fuerzas. Entonces aquí tenemos F1, no hay problema, solamente está en el eje de las X. Pero en F2 sí tenemos F2X y F2Y. Y F3 se mantiene porque está vertical totalmente, así que no hay problema. Ahora vamos al paso número 3. Dice calcular las fuerzas FRX y FRY. Y para ello vamos a usar estas dos fórmulas. Tenemos la sumatoria de fuerzas en X es igual a la fuerza resultante en X. Y a la sumatoria de fuerzas en Y es igual a fuerza resultante en Y. Entonces vamos a trabajar primero con las fuerzas resultantes en X. Aquí tenemos F1 es igual a 4000 newtons. Como vemos, no hay que sacarle con respecto a un ángulo porque está totalmente horizontal hacia la derecha. Por lo tanto será positivo. Y tenemos F2X. Como vemos, aquí sí hay con respecto a un ángulo. Tenemos menos 6000. ¿Por qué menos? Porque está apuntando hacia la izquierda. Coseno de 30 grados. ¿Por qué coseno de 30? Porque está adyacente al ángulo. Resolviendo esa operación nos da que es menos 5196.15 newtons. Ahora, como es sumatoria, hay que sumarlo. Y la operación es 4000 newtons menos 5196.15 newtons y nos da que fuerza resultante en X es igual a menos 1196.15 newtons. Ahora vamos a trabajar con las fuerzas resultantes en Y. ¿Qué tenemos? Tenemos F2Y que es menos 6000 seno de 30. ¿Por qué menos 6000? Porque está apuntando hacia abajo y eso es negativo en el eje de las Y. Y seno de 30, ¿por qué seno? Porque está opuesto al ángulo, ¿ok? Y eso nos da que es menos 3000 newtons. Ahora vamos con F3. Como vemos, F3 no está con respecto a un ángulo, está directamente hacia abajo. Entonces, como está hacia abajo, es negativo, por lo tanto es menos 5000 newtons. Ahora, como es sumatoria, vamos a sumarlos
Y eso nos da que fuerza resultante en Y es igual a menos 8000 newtons. Ahora vamos a proyectar el eje Y y el eje X y vamos a trazar los vectores. Tenemos primeramente fuerza resultante en X es menos 1196.15. Como vemos es negativo, por lo tanto irá este vector apuntando hacia la izquierda, que es fuerza resultante en X. Ahora fuerza resultante en Y. Vemos que es menos 8000 newtons. Es negativo, o sea que apuntará hacia abajo. Este será fuerza resultante en Y. Ahora vamos a trazar la fuerza resultante. Es de punto inicial común a punto final común. Vamos a llevar una fuerza paralela a FRX en la punta de FRY y quedará así. Y hacemos lo mismo con FRY. Llevamos una fuerza paralela a la punta de FRX y quedará así. Y este es el punto final común. Aquí será la fuerza resultante. Ahora podemos seleccionar cualquiera de los dos triángulos. Y como vemos, el triángulo que seleccionamos es un triángulo rectángulo. Yo voy a seleccionar este de arriba. Y lo podemos calcular la fuerza resultante con el teorema de Pitágoras, que es con esta fórmula. Fuerza resultante es igual a raíz de FRX al cuadrado más FRY al cuadrado. Sustituyendo los datos tenemos que fuerza resultante es igual a la raíz de 1196.15 al cuadrado más 8000 al cuadrado. Y nos da un resultado de 8088.92 newtons. Ahora vamos a calcular el ángulo de la dirección, o sea, este ángulo θ. Y con ello vamos a usar esta fórmula, que θ es igual a cotangente de cateto opuesto sobre cateto adyacente. Sustituyendo esos datos tenemos que θ es igual a cotangente de 8000 sobre 1196.15. Y eso nos da un resultado de 81.50 grados. Y como nos pide calcular la dirección al sentido de las manecillas del reloj con respecto al eje positivo de las X, o sea, este ángulo, tenemos que restar 180 grados menos 81.50. Y como resultado final tenemos que fuerza resultante es igual a 8088.92 newtons con una dirección desde el eje positivo de las X a 98.50 grados. Y eso es todo, compañeros. Espero y les haya gustado. Nos vemos en otro video.